Damos comienzo al panel de El estado actual de la ciencia y promesa de DeSci. Señores, todo tuyo. Bueno, la idea acá es discutir un poquito. Yo traje como dos cositas para discutir que me gustaría conocer la opinión de los aquí presentes. En primer lugar, en el año 2019, la CEPAL, que es la Comisión Económica de América Latina y el Caribe de la ONU, elaboró un informe sobre el estado de la ciencia y la tecnología en Latinoamérica. Y les voy a leer algunos numeritos que algo ya mencioné en la charla, pero está bueno para refrescar. Lo más importante que reportan es que la inversión media en investigación y desarrollo, como porcentaje del PBI bruto, es alrededor del 0,5%, promedio para Latinoamérica. Brasil anda un poquito más del 1%, Uruguay no llega al 0,5% por ahora, y Argentina anda ahí entre, creo que 0,5 y 1%, descontando la inflación claramente, pero bueno. En América Latina eso es 6 veces menos que lo que invierte Estados Unidos y 4 veces menos que los países de la OCDE. Bien, el segundo dato es que dependemos acá en América Latina mucho más de la inversión gubernamental, que además es escasa. La mayor parte del dinero invertido en I+D proviene de los gobiernos y se gasta en las universidades. Mientras que en los países que le podemos decir desarrollados, en los que incluimos a Estados Unidos y el Reino Unido, la mayor parte proviene de empresas privadas y es gastada por esas mismas. Y bueno, y un poco también se refleja en el tercer dato, que es que la mayor parte de la investigación científica realizada en América Latina es básica, mientras que en los países desarrollados hay más investigación experimental. Y bueno, y además cada país tiene su propia situación. Argentina en particular ahora está en un conflicto importante, que eso lo vamos a hablar en el panel de mañana. Así que mi pregunta para los aquí presentes es, ¿cómo podría DeSci aportar en esta situación en Latinoamérica? Pensando que la mayoría de los proyectos en este momento se están desarrollando en el continente, en Europa sobre todo, y en Norteamérica, donde el escenario es otro y los objetivos de investigación son otros. Esa es un poco la pregunta. Así que no sé cuál quiere empezar. Si quieren empiezo. Bueno, primero que nada, buenos días. Muchas gracias por permitirme ser parte de este panel con personas tan destacadas y hablar de estos temas tan importantes. Como mencionabas, la inversión en ciencia en Argentina es baja. Yo creo que algo en lo que coinciden la mayoría de los científicos es que la financiación no alcanza y que llega tarde, como mencionaba por ahí en la charla anterior. El desafío de conseguir financiamiento es maratónico. Todos los científicos están luchando y están invirtiendo muchísimo tiempo en tratar de conseguir financiamiento, lo cual muchas veces no se consigue, por más que se lo intente. Entonces yo creo que DeSci puede abrir un montón de puertas con su descentralización, permitiendo que no solamente el Estado argentino o la agencia de investigación argentina o las universidades argentinas sean las únicas que permiten financiar proyectos argentinos, sino que la descentralización va a permitir que diferentes organismos o que diferentes personas de diferentes partes del mundo puedan aportar a mi proyecto de investigación y que quizás de otra manera tuviera que dejarlo trunco y no poder avanzarlo. Así que bienvenida para mí la descentralización, bienvenida a la DeSci y ojalá sumemos las estructuras que permitan que los proyectos puedan llegar a esas herramientas de financiación descentralizada. Muy bien, muchas gracias. Ahí coincido que creo que el punto clave de DeSci, por lo menos en el estadio del ámbito científico académico en Argentina actual, es desde el punto de vista del fondeo, de cómo financiar las líneas de investigación. Tradicionalmente en Argentina la fuente, tal cual como has dicho, la fuente de fondeo para investigación ha sido siempre el Estado y yo creo que es un desafío grande. Creo que tenemos cierta versatilidad y cintura los latinos para cuando tenemos reducción de fondeo y la buscamos por algún lado. Entonces creo que la aparición de DeSci junto con un recorte presupuestario en ciencia académica a nivel estatal puede llegar
a hacer esa cintura y reacomodarnos por el lado de DeSci. Sí hay como una estructura muy armada, ¿no? No solamente desde el financiamiento, sino la estructura de los cargos científicos dependen del Estado. Y tradicionalmente estuvo como esta discusión y la hemos tenido mucho con grupos de investigación. Yo tengo una empresa y nuestro cliente son grupos de investigación. Y siempre hubo como esta cuestión de un nexo que hacía falta hacer y que todavía hace falta hacer entre el mundo privado, que lleva a la práctica muchas veces cuestiones que se desarrollan en el ámbito académico, y el ámbito académico científico tradicional, ¿no? Entonces, cuando íbamos nosotros como empresa a un laboratorio, generaba rechazo. La visión desde el mundo privado hacia los grupos de investigación es que el tiempo de trabajo es muy lento. Entonces, estas situaciones de recorte extremo, donde tenemos que acomodarnos para que sobrevivan las líneas de investigación, creo que abre la puerta no solamente a DeSci, sino también al fondeo privado de grupos de investigación. O sea, empresas que fondeen, o la búsqueda de estos apoyos, en lugar de que sean dados, que sean empresas privadas también. Ahí surge una discusión que siempre estuvo y que siempre va a estar, de la objetividad que vayan a tener esos resultados de la investigación si fueron fondeados por una empresa, ¿no? Pero bueno, me parece que abre esa puerta también, no solamente a DeSci, sino a otras fuentes de fondeo, para que se siga investigando de ese nivel. Ahí está. Sí, a mí me parece que lo que decís es clave. Lo que desde este lugar inclusive me gustaría conocer también la opinión de Rodrigo, que tiene una formación parecida a la mía y la de Santi. Que yo, como bióloga de la conservación, a veces me planteo si de verdad vamos a poder generar ese fondeo también para investigaciones que no son, que no generan un producto que sea mercantilizado, ¿no? O sea, que en realidad el objetivo es generar conocimiento, que sí tiene un impacto social importante, pero no tiene un rédito económico, ¿no? Directa, si no es indirecto, claramente es indirecto. Entonces ahí estamos en un tema, porque inclusive los proyectos que hay de DeSci, cuyos modelos de negocios parecen estar funcionando, justamente tienen modelos de negocio, pero la mayor parte de la ciencia en Latinoamérica no sé si se puede transformar en un modelo de negocios. Entonces eso es lo que me ocuparía que empezáramos a pensar acá, de qué forma, porque en definitiva justamente son esos grupos de investigación, que son la mayoría, los que tienen mayores problemas para generar fondeo, ¿no? Sí, es muy curioso, coincido con Caro. Caro también, o sea, también soy conservacionista, soy biólogo marino, y algo muy interesante es ver en materia de cómo se hace la ciencia en Latinoamérica, siento que es muy característico, porque históricamente a nivel ciencia tradicional hemos sido criticados, o sea, en los grandes summits referente a que estamos estancados, ¿no? O sea, no hay innovación. Incluso hay publicaciones que hablan al respecto a nivel global, y particularmente en Latinoamérica, en la versión en la parte del LAC, sí estamos muy estancados, ¿no? Mediante enfoques tradicionales. Ahora, DeSci ofrece una manera para cambiar un poquito el paradigma, y es una herramienta. Esta herramienta se puede implementar en muchas ramas de la ciencia. Sin embargo, por ejemplo, históricamente en Latinoamérica se ha financiado usualmente cuestiones de biodiversidad y de salud. Es lo que más la gente, al menos inversionistas extranjeros, e incluso la academia a nivel de alianzas internacionales, se enfoca. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica tenemos un potencial gigantesco en materia de recursos naturales, en materia de salud sobre todo, y siento que el componente biotecnológico está ahí. Sin embargo, mucha de esa ciencia vienen investigadores de instituciones académicas grandísimas y exporta todo el capital humano. El capital humano se forma parcialmente aquí y usualmente migra. Particularmente en México hay una problemática, me imagino que en muchos lados, en Latinoamérica, de la fuga de cerebros. Eso es evidente, es una situación hasta cierto punto pues, grave, pero siento que DeSci podría mitigar todas estas problemáticas y crear polos de innovación en lugares estratégicos en materia de biodiversidad y en materia de
estas pop-up cities que se están creando, ¿no? Y estos focos considero que son muy viables, sin embargo, debe de ir de la mano de un sistema híbrido. Siempre hablo de esto, un sistema híbrido, de cómo acercar a los científicos a este tipo de herramientas, y siento que estos espacios sí pueden favorecer a que se creen polos de innovación interesantes, ¿no? A nivel regional. Otra cosa muy interesante, por ejemplo, he estado en DISA explorando desde que entré a la maestría. Hace un año salí de la maestría y empecé una iniciativa en materia de conservación de corales. Y es interesante ver de qué manera, o sea, los científicos como que o investigadores empiezan como a interesarse un poco más, porque la situación, particularmente en México, siempre que cambia una administración hay cambios gigantescos. De hecho, algo interesante, me llamó la atención que un biólogo evolutivo, Manuel Lascano, es una persona muy importante en México, comentó de que eventualmente los científicos tradicionales o los investigadores deben de buscar nuevas herramientas para mitigar todas estas problemáticas particulares de Latinoamérica, que en ningún lugar pues, hay algo parecido a Latinoamérica, ¿no? En materia histórica, ¿no? De todos los acontecimientos que tenemos en común muchos países. Y eventualmente siento que DISA ofrece toda una gama amplia en materia de IPs, en materia de, pues, de tokenizar cierto valor a lo que realmente no tiene valor. Algo muy interesante, y he tenido la oportunidad de hablar con varios VCs al respecto, y es de que es interesante ver cómo este paradigma de conseguir productos directamente pues debe de cambiar, porque no podemos seguir teniendo, modelos de non-profits que son extractivistas, sino que debemos de ver de qué manera tokenizar ciertos aspectos, por ejemplo, de ciencia ciudadana. Sabemos que DISA tiene un componente comunitario. Este componente comunitario considero que puede llegar a ser sostenible, sobre todo porque algo que nos caracteriza a los latinoamericanos somos de que somos luchones, ¿no? Siempre nos ingeniamos ver de qué manera pues, crear alianzas entre todos nosotros, y con poco hacemos mucho. Algo muy interesante es de que y a mí me cayó un insight así gigantesco, la infografía es Research Hub. ¿Por qué? Porque todas las iniciativas de ahí tienen millones en sus tesorerías. Y ahí está la iniciativa, al menos que andamos creando en Mesoamérica. Y es curioso porque nosotros no tenemos mucho y hemos hecho bastante, ¿no? Sobre todo porque pues históricamente ya tenemos una red tradicional de actores que sí juegan un papel importante en materia de coordinación, y eventualmente siento que este modelo puede replicarse, ¿no? En muchas iniciativas en el amplio espectro de las ciencias, ¿no? Y pues al menos yo creo que hay un buen de esperanza en este rubro de sistemas descentralizados. Ofrece cosas nuevas para explorar. Así es. Me gustaría conocer tu opinión. Bueno, gracias. Yo creo que tiene que haber un lugar para financiar proyectos que no tengan o no impliquen un retorno inmediato. No creo que deban de ser desfinanciados, pero creo que deben justificar su existencia. En el caso, por ejemplo, de la conservación marina, yo creo que más hoy en día hay mucha gente interesada en apoyar esas iniciativas. Entonces, capaz no necesariamente tenga que tener un retorno monetario, pero sí un impacto social y ambiental. Entonces, como lo mismo que mencionaba con las enfermedades raras, que no tienen una finalidad monetaria para grandes emprendimientos, pero capaz familias pueden agruparse alrededor del mundo y tener un impacto. Entonces, se me ocurre algo similar con esto del mantenimiento marino, ahora que está muy en boga el cambio climático. Yo creo que si hay iniciativas de conservación, yo creo que pueden bajarse barreras en el sentido de que cripto no existe en las fronteras y se puede recopilar capital de todo el mundo. Entonces, si una iniciativa tiene sentido y tiene un impacto y se puede justificar, yo creo que puede conseguir financiamiento por el impacto social. Otra cosa que creo que puede hacer DeSci por los latinoamericanos y tercermundistas es disminuir el costo de publicación a través de nuevas formas y alternativas de publicar, y volverlo más accesible, y si puede ser revisado y, digamos, de una manera muy
Si cualquiera puede publicar y puede ser validado por gente que tiene experiencia y tiene un track record, podemos competir desde acá con todo el mundo y bajar la barrera de entrada. Eso. Sí, pienso que esto último que mencionaste es clave, en verdad, porque es un problema complejo. El hecho de disponer de fondos, ya que son finitos, de disponer de... ¿Cuánto sale? Publicar una revista de alto impacto, Open Access, sale en torno a $10.000. Es mucho dinero. Y bueno, y a veces se hace el esfuerzo haciendo chicle con la plata, que somos especialistas en hacerlo acá, como decía Rodri, pero pienso que en ese aspecto es muy importante porque también de alguna forma ayuda a disminuir la inequidad, porque va todo mucho de la mano, ¿no? Si cuanto más publicás, más te citan, más es tu impacto, más fácil es conseguir fondos interesantes o grandes. Y bueno, esto es todo como una rueda que se genera en torno a esta problemática que pienso que vamos a ayudar un montón. Así que bueno, el otro que yo tenía para discutir, que va de la mano también, y justo vos lo trajiste, Santi, en tu presentación, es ese artículo que salió hace poquito que habla de que estamos camino a una ciencia muy poco disruptiva y muy conservadora, que usaba como proxy ese índice que miraba qué cantidad de artículos nuevos citabas vos para atrás. Un poco, si bien hace alusión a que los científicos siempre nos paramos en hombros de gigantes, porque así funciona la ciencia, uno construye en base a lo que otro antes construyó, la vio, por suerte, ¿no? Y quizás eso que ahora nos parece, eso que mencionabas también del low hanging fruit es cierto, como que llegás a una asíntota donde hacer algo que sea novedoso y nuevo parece imposible. Parte también es porque, y en ese artículo lo discuten, quienes, y en otros también, quienes se atreven a plantear cosas disruptivas son en general grupos jóvenes. Y en general a los jóvenes les cuesta conseguir financiamiento porque, bueno, tendrán muy pocos artículos comparados con el director de una cátedra que tiene decenas, porque además de los tuyos propios sale como autor de todos los demás, de todos sus estudiantes de doctorado que también publican, ¿no? Entonces, esa persona que es una persona mayor, que tiene otra inercia a generar disrupción, es la persona que publica más. Entonces, un poco esto también creo que mi pregunta iba por ahí. ¿Cómo ustedes se imaginan que DeSci va a aportar en esto, en acelerar el progreso científico, apostando a una ciencia más novedosa y disruptiva? Si quieren, arranco yo con el mismo orden. Desde mi punto de vista, yo creo que los científicos y la mayoría de las ramas académicas están bastante separadas. Aunque parezcan que todos forman parte del ecosistema científico, están bastante separadas. Los químicos por un lado, los físicos por otro, biotecnólogos por un lado, los médicos por otros. Entonces faltan más conexiones, faltan más redes. Por más que existan, siempre existe el miedo de ir a compartir todo lo que se sabe, todo lo que se conoce, ir a preguntarle al otro qué opina. Y muchas veces eso pasa porque tenemos miedo de contar de más, de qué va a pasar con esa investigación que yo estoy proponiendo, porque quizás yo imagino que es súper revolucionaria. ¿Y qué pasa si se la cuento a mi compañero científico de al lado y decide utilizarla? Entonces, ¿en dónde viene DeSci acá? DeSci viene en que quizás puedo proteger la propiedad intelectual de mi desarrollo científico, que yo me sienta seguro y que a partir de esa seguridad, como por ejemplo la tokenización de mi proyecto científico de resultados, ir a hablarlo más libremente, ir a buscar más colaboraciones, ir a formar más redes. Y otro punto es que a mí me parece que es importante para la ciencia en general, es que se busquen más voces de personas que quizás no estén relacionadas puramente con la ciencia. Quizás una persona que no tiene ni idea cómo se hace un experimento, me puede aportar un punto de vista que me resuelve un experimento. Pero a veces los científicos nos cuesta ir a transmitir y embajar en palabras simples o fáciles lo que hacemos. Entonces también está la parte de comunicación. Y la comunicación también viene de vuelta con la parte de cómo comunico algo que no sé si me conviene
comunicar debido a que alguien más me lo puede robar. Entonces, para mí DeSci trae un montón de oportunidades al tratar de ofrecer herramientas que pueden proteger la propiedad intelectual de mi investigación. Entonces, colaborando y promoviendo más voces, yo creo que van a surgir más innovaciones. Sí, está hermoso, hermoso. Qué ganas de hacer DeSci de acá, qué lindo. Algo que me surgía con esto que comentabas, ¿no? De estas publicaciones poco arriesgadas, muchas veces también esos grupos que tienen capacidad o esos directores o directoras de grupos que tienen capacidad de publicar, tienen mucho más riesgo si publican algo arriesgado y después tienen que hacer una corrección. Entonces por ahí no hay tanta apertura a ese riesgo, ¿no? Nos quedamos tranquilos. Y yo creo que algo que aportó al estadio actual es cómo medimos o cómo crece un investigador o investigadora en la carrera científica, ¿no? Si seguimos midiendo por cantidad de paper, vamos a seguir publicando paper de baja calidad, porque lo que medimos es cantidad y la revista en la que publicaste. Entonces, si esa es tu forma de medir versus el impacto que eso puede generar, no solamente en generación de producto, sino generación de conocimiento, ¿no? ¿Qué está dejando tu investigación? En lugar de tener que publicar a lo tonto o ponerte a escribir y pedir subsidios. Me parece que si por un segundo los que disfrutamos hacer ciencia dijéramos, no necesitas publicar, no es un requisito, publicá cuando vos quieras y tenés los fondos que necesitas para hacer la ciencia que vos quieras. Yo creo que sería completamente distinto el panorama, completamente distinto, abriría estos caminos y sobre todo no necesariamente tener que ser postdoctores de años y años para poder elegir en qué investigar, porque hoy en día haces el doctorado, entras en un laboratorio o en un instituto y vas a hacer la línea que hayan bajado desde arriba hasta que tengas unos 40 años en ciencia y puedas elegir en qué investigar. Entonces, si se abre esa puerta, estos jóvenes o estas jóvenes que quieren hacer cosas disruptivas, creo que van a tener el canal para hacerlo. Sin dudas, aportando ahí un poco. Además, mientras comentabas eso de la cantidad de artículos, yo pensaba, ahora no nos da el tiempo porque además quiero escuchar la opinión de ellos dos, pero inclusive aportar a resolver un poco las inequidades de género respecto a ese tema, porque eso es muy importante. Las mujeres tienden a publicar... bueno, aquí ya lo tenemos claro. Hay 4 hombres, soy la única mujer, pero además las mujeres tenemos muchos problemas para publicar por todo lo que nos pasa en nuestra vida personal, por el techo de cristal, le llaman, o el piso pegajoso, y eso se ve muchísimo. Ni tanto saben que acá en América Latina está bastante equitativa la cosa, al menos en cuestiones de directoras de laboratorios. En Europa se ve más la diferencia. Yo sé más los números de Uruguay. En Uruguay, por ejemplo, en la Universidad de la República, los grados 5, que son los grados más importantes que tiene la UDELAR, es una mujer cada 7 hombres. Y eso tiene que ver con la cantidad de artículos. Pero bueno, va por ahí, pienso yo, lo que decís. Y lo otro que me gustaría agregar, que es muy importante, que es como que el vamos, ¿no? Porque uno se mete a hacer una carrera de ciencias porque tiene ganas de investigar algo concreto o después se empieza a enamorar de algo. Y es un poco desmotivante y triste que tengas que terminar investigando en algo que de repente por ahí no te importa tanto, no te interesa o no te genera esa pasión, porque si no, no puedes trabajar. En fin. Rodri. Es interesante porque siento que DeSci rompe paradigmas, porque la filosofía de DeSci es ver de qué manera hacer todo abierto. O sea, código abierto, pensamiento abierto. Es decir, si tú vas a un foro y dices, estoy trabajando en esto, bueno, yo soy investigador joven, también tengo las mismas problemáticas que tú, ¿qué podemos hacer? Soy buen developer, esto, lo otro, y hacemos sinergias. Es muy curioso porque hace poco estuve en una charla en donde haz todo así abierto. O sea, realmente eso es lo elemental en DeSci, más allá de las ideas que te la roban y todo eso. Es curioso porque también a nivel de investigadores tradicionales sí existe ese rubro, pero DeSci creo que puede mitigar ese pensamiento mediante las acciones. Por ejemplo, si hay muchas plataformas que tú creas una propuesta, independientemente de lo que platicamos también de ciencia básica, o sea, tecnología, aunque sea ciencia básica, si tu esfuerzo realmente sabes que
te gusta y tienes toda la expertise en torno a eso, DeSci te lo puede ofrecer. De hecho, algo muy curioso, por ejemplo, formo parte de una iniciativa llamada AuraSci. Básicamente nuestra misión es buscar el aura de DeSci en estos momentos. Y hicimos un programa llamado Nexus Grants y apoyamos a varios proyectos, muchos de ellos están acá y son latinoamericanos. Realmente ese capital semilla como un modelo tradicional de negocios es necesario realizarlo. Y si tú no comunicas en un foro de gobernanza, ya sea de un protocolo de criptoecosistemas o de cripto, pues ¿quién te va a escuchar? Si tú puedes ser como que el embajador de tu generación para evitar que el conocimiento científico se estanque en materia de innovación. Al menos siento que esa es la misión de muchos investigadores que son jóvenes y que tienen las mismas problemáticas que comentábamos, de que, bueno, al menos en México, por ejemplo, es el Sistema Nacional de Investigadores, que viene siendo básicamente lo equivalente que decía Caro, de que el SNI 3 es el quien tiene un poco más de plusvalía y hay un SNI que ya es como que long time, o sea, que ya es toda tu vida vitalicio, ándale. Eso ya ofrece un mérito, o sea, al individuo que lo tenga. Y es ver de qué manera, o sea, siento que la juventud y los investigadores que rondan entre sus 25 y 35 años son los que están más involucrados en el movimiento y están haciendo cosas maravillosas para mitigar todas las problemáticas tanto de IP, publicaciones y todo lo que hay en el ecosistema de ciencia tradicional y ciencia descentralizada, ¿no? Y sí, te paso la cosa. Muchas gracias. Sí, bueno, la pregunta sería cómo hacemos ciencia más innovadora que construya soluciones al mundo real, ¿no? Yo lo que creo es que no se puede construir sobre este gigante monolítico y lo que me hace recordar un poco es al Counter Economics. Hay que se llama agorismo, por ejemplo, que es una disciplina libertaria que busca destruir o busca competir, mejor dicho, con las estructuras financieras actuales a través de creando alternativas superadoras. Entonces yo creo que hay que crear una alternativa superadora con nuevos incentivos que sean superadores a los actuales y eso yo creo que puede llegar a conducir a mejores resultados. Un ejemplo concreto que se me ocurre es, por ejemplo, la fundación Thiel Foundation, creo que fue, que es un multimillonario que salió de PayPal, que agarró y dijo, estoy cansado que gente brillante sea arruinada por el sistema educativo, y dijo, bueno, le voy a dar $100.000 a gente para que no vayan a la universidad y arranque su empresa. Y de esos cohorts salieron cantidad de emprendimientos excelentísimos, como el caso de Vitalik de Ethereum. Entonces yo creo que estaría bueno que haya, esto como un ejemplo, ¿no? Pero estructuras alternativas. Me encantaría que haya algo como que agarre gente ambiciosa, joven, inteligente y capaz se le diga, tomá, no entres a esa picadora de carne. Estoy cansado de ver a mis amigos destruidos. Me mata. Bueno, en realidad yo te digo una cosa, como científica formada en la academia, también le tengo mucho cariño, porque además entiendo que la humanidad ha llegado hasta entonces gracias a eso. O sea, me parece que desconocer hacia dónde hemos llegado, o sea, si hoy estamos acá hablando de esto y hubo gente que empezó en esa cuna inclusive toda esta cuestión de esta tecnología, si me corrigen, datan de la década del 60 o 70, los primeros papers acerca de criptografía, y se avanzó muchísimo incluso en las guerras, porque se usaba la criptografía para decodificar los mensajes encriptados entre los aliados. Pero a mí me gusta defender, también es algo que siento que tenemos que como pensar a ver de qué forma eso de que dijiste alternativa, pero digo, no me imagino un sistema cambiando hoy en día, no me imagino este sistema como reemplazando el existente, sino mejorándolo, como dándole ese boost, ese 2.0, bueno, vamos El síndrome de Estocolmo. a este lugar. No, en realidad no, sí, en parte sí, pero por ejemplo, a nosotros nos pasa, y sobre todo puedo hablar se me termina el tiempo, pero como latinoamericana, creo, ¿no? Porque en verdad
también estoy acá sentada pudiendo hablar de ciencias porque pude ir a aprender en la Facultad de Ciencias, que es de la Universidad de la República, que es financiada por el Estado uruguayo, y hacer actividad científica es muy elitista, en verdad, sigue siéndolo. Más aún sería si tuviéramos que pagar por nuestra educación, y recibimos una educación de excelentísima calidad. Entonces, pienso que quizás desconocer esas estructuras o decir que todo es una picadora de carne sería también como que pasarnos por arriba todo esto que es lo que nos ha llevado hasta el día de hoy. Sí me parece importante hablar de las cosas que no funcionan bien, inclusive eso que vos decís desde lo moral, porque es verdad, o sea, y hay vivencial, acá podemos entre todos conversar, y hay hasta estudios sobre ese tema, de lo que es emocionalmente complejo llevar adelante una carrera en la academia y lo que implica, y cómo hasta no se cuida la salud mental de las personas que están trabajando, porque es angustiante muchas veces, porque es estresante, en fin. Entonces yo pienso que ni esto, en mi opinión, ni es todo horrible, ni tampoco es un color de rosas, y por eso estamos acá tratando de ver de qué forma se puede aportar con estas nuevas tecnologías para esto, ¿no? Un poco de eso. Pero me gusta mucho que se hable de este tema porque pienso que parte del asunto acá y lo que veo es que hay una pluralidad muy interesante y una diversidad muy importante de opiniones. Y todos sabemos acá, por lo menos los que tenemos una formación un poco más ecológica y evolutiva, que sin diversidad no hay supervivencia, ¿verdad? Entonces, nada, no sé si quieren aportar algo más o ya podemos ir cerrando el panel, porque si no nos van a matar de tiempo. Santi, ¿quieres decir algo más o están felices? Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo y nos vemos de tarde.